Radio. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues ya estamos entonces aquí de regreso para contarles que la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley el proyecto de control policial migratorio. Algunos aspectos de la norma facultan, por ejemplo, a carabineros para detener temporalmente a quienes no acrediten su identidad ni residencia. Y claro, si bien el gobierno hizo un llamado a los parlamentarios oficialistas a rechazar esta iniciativa, varios desoyeron y finalmente se aprobó por 86 votos a favor, 44 en contra, 5 abstenciones. En fin, vamos a conversar de esto y más con Rodrigo Sandoval. Él fue jefe de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. Rodrigo, gusto saludarte tanto tiempo. ¿Cómo estás, Mirna? Un gusto verte de nuevo. Bueno, Rodrigo, tú estuviste hartos años. ¿Cuántos años estuviste afuera viviendo? Nunca suficiente. Nunca suficiente, pero... Casi 3 años. Pero es que, ¿sabes por qué te lo pregunto? Yo sé que fuiste a estudiar, etcétera, posgrado, en fin, porque cuando uno sale del país, logras dimensionar lo que está pasando en el país. Yo no sé si te ocurrió a ti, pero verlo como desde un observador externo, entre comillas, porque uno siempre sigue siendo chileno. Quiero saber cómo has visto no sé si hablar de evolución o involución del proceso migratorio en estos últimos años, desde que fuiste parte de la extranjería, digamos, ¿no? Y respecto de lo que hoy día estamos observando. Bueno, yo nunca me he caracterizado por ser muy optimista en general, entonces incluso antes de irme no era muy positiva mi mirada, pero también yo justamente estuve fuera en la época del estallido social y del COVID, entonces el Chile con el que me encontré era muy distinto al Chile que dejé, pese incluso a esas prevenciones que tenía antes. ¿Qué yo creo que ha pasado? Simplemente yo creo que nos encontramos en un proceso bastante avanzado de una desidia que el Estado había tenido con respecto al tema migratorio. Uh-huh. Y más allá de entender que hoy día se ha agravado todo, ha empeorado todo, yo diría que es como la constante. ¿Qué sucede? Que cuando una realidad inminente, evidente, masiva, intensiva, como se veía que era la migración, cuando esa realidad se presenta en la forma en que se advirtió que se iba a presentar, con la intensidad, con la envergadura, con la entidad, con la gravedad que iba a tener, y no se escuchó a tiempo aquellas voces que decían: preocúpese de tener una ley, preocúpese de tener una institucionalidad, preocúpese de hacerse cargo porque se vienen cosas grandes. Entonces lo que empieza a suceder después es que se desborda todo precisamente en los aspectos de los cuales se advirtió en su momento. ¿Quién no se dio cuenta? ¿Quién no quiso ver? El Estado, la sociedad. Pero acá tiene que ver con izquierdas, derechas. No, aquí hay un tema social. Si tú lo piensas, claro, evidentemente las decisiones estatales fueron tardías. ¿Pero de qué? ¿De qué todo gobierno? El mundo. Si aquí la realidad migratoria empieza a emerger en Chile desde los años 90. Desde los años 90 empieza a notarse que hay un tema relativo de Chile con respecto al resto de la región, en donde nos damos cuenta que Perú, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil estaban con distintos problemas que generaban inestabilidad económica, inestabilidad política y crisis económica. Ya, pero nosotros todavía estábamos lejos de pensar que ese flujo se iba a venir para acá. Es que ya se estaba dando en forma bastante intensiva. Aquí siempre ha habido, esto es importante entenderlo, siempre ha habido migración en Chile bastante intensiva en las zonas fronterizas. Ya. ¿Qué es lo que cambia desde el 90? En que esas personas que antes llegaban a las zonas fronterizas, Perú, Bolivia, Argentina, y que las veíamos mucho en Arica, en Iquique, en el sur, en la Patagonia, en donde siempre ha habido mucha circularidad, esos extranjeros empiezan a venirse a los centros urbanos ya del interior. Y estamos hablando de las capitales regionales, Santiago, Concepción, el norte, Antofagasta, en fin.
Entonces eso empieza a hacerse novedoso y ahí empieza en primer lugar la migración en los años 90 en Perú. Pero claro, y yo me acuerdo haber hecho hasta un reportaje sobre la migración peruana en Chile, pero lo concreto y real, perdona Rodrigo, es que lo que pasa en Venezuela es lo que hace el cambio, ¿no? Porque es que empieza... Lo que genera el turning point, como se dice. Es que claro, lo que pasa es que es importante ver la evolución, porque uno se da cuenta que hay un crecimiento geográfico, porque primero fueron los países fronterizos, después empezamos a ver más ecuatorianos, más colombianos, no sé si me doy a entender, y finalmente después aparecieron haitianos, dominicanos, etcétera. Si te fijas, hay una extensión territorial. ¿Qué es lo que no había sucedido? Venezuela. ¿Por qué? Porque Venezuela hasta hace cierto tiempo no tenía las condiciones de expulsión migratoria que tiene hoy día. ¿Qué es lo que sucede con Venezuela? Y aquí es importante entenderlo. Venezuela es un quiebre en esa tendencia. ¿Por qué? Porque se trata de una crisis. Es un episodio que sucede, que no responde a una evolución normal de la migración. Exacto. Y que, para que lo entendamos en su envergadura, junto con Siria, son las dos crisis humanitarias en términos migratorios más grandes del mundo. Pero se han salido más de ¿cuántos son ya? 7 millones. 7 millones somos todos los que habitamos en la región metropolitana. Y yo creo que es un dato subrepresentado, porque pensemos nosotros que, por ejemplo, chilenos, hay muchos chilenos que vivieron en Venezuela. Sin duda. Esos chilenos han vuelto como chilenos y también sus hijos han entrado como chilenos, aun cuando nacieron en Venezuela, porque eran chilenos. Entonces, esa cifra, lo mismo que pasa en Chile, pasa en todos los demás países, ni te hablo de Colombia. Entonces, se trata de una cifra que es mucho mayor, creo yo. ¿Ya? Yo creo que es mayor que los 7 millones. Ahora bien, eso es una cifra que llega de repente, que crece. Ahora, no tan de repente. A mí siempre cuando a mí me hablaban mucho de la migración haitiana, en la época que a mí me tocó el Departamento de Extranjería, ya podemos hablar de la migración haitiana, y si hoy día hacia atrás podemos discutir de qué tan grave era eso como se advirtió en su momento. También tuvimos esa discusión, ¿no? Pero ya en esa época los venezolanos iban a la par con los haitianos en términos de la cantidad de permisos de residencia que se entregaban. Ya en ese momento uno lo percibía. ¿Te acuerdas qué año más o menos estamos hablando? 2014, 2015, 2016. ¿Qué gobierno teníamos en ese minuto? Bachelet 2. Perfecto. ¿Dónde estaba yo? Yo en la época donde estaba yo, que es 2014, 2017, uno ya veía que los venezolanos aparecían con importancia, con significancia en los permisos de residencia. ¿Cuál era la característica? Como todo flujo migratorio, esto es importante, como todo flujo migratorio, siempre va entrando por capas. Los primeros que llegan son las personas de más dinero que vienen a hacer los negocios que no pueden hacer en sus países. Y que fue así. La segunda capa son principalmente profesionales jóvenes, que vienen a buscar las oportunidades que no tienen en su lugar. Después vienen grupos familiares con ánimo de emprendedor en algunos casos, de ocupación dependiente en otros, y después la migración empieza a marginalizarse, es decir, horizontalizarse. ¿Por qué? Porque la migración es un proceso selectivo. Siempre va a venir alguien que tiene más potencial que el que se quedó allá. Es una cuestión como de lógica, si se quiere. Claro. Ahora, ¿qué sucede? Que así como fueron viniendo los principales empresarios, después los principales grupos familiares, después los mejores profesionales y técnicos, después cuando esta migración se empieza a marginalizar, cuando empieza a bajar en su lugar dentro de la sociedad, también vienen ciertos factores que llamemos, lo voy a decir brutamente, el delito también empieza a ser selectivo, y resulta que no es cualquier delincuente el que viaja, sino que viaja el delincuente que tiene características para asentarse en un lugar distinto a aquel en donde tiene redes y tiene también esas connotaciones. Entonces lo que quiero decir es, aquí estamos hablando de un proceso de alto impacto, un proceso que no podía haber sido enfrentado, como se dijo en su momento, no se podía enfrentar una crisis humanitaria, una crisis excepcional, una crisis de esas características con las herramientas tradicionales que tiene el derecho de extranjería, como era empezar a pedirles permiso de residencia a todos, que sacaran su visa en su determinado lugar. Eso no, la verdad es que no tenía mucho sentido. Entonces, según te estoy siguiendo, Rodrigo, de alguna manera lo que podríamos pensar es que lo que le pasó, el Estado de Chile no dimensionó lo que se le venía, o sea, no lo vimos venir, como se dice, y la sociedad tampoco, porque la migración sigue siendo un elemento residual en muchos aspectos de la sociedad. Pensemos nosotros en las universidades. El derecho migratorio, el derecho internacional privado, que son ramas directas de, por ejemplo, la realidad de migrantes en Chile, sigue siendo un ramo residual cuando, si tú lo ves desde un punto de vista economicista, los futuros abogados deberían entender que el 12% de su población objetivo de clientes van a ser extranjeros.
y no están estudiando eso. Claro, pero volviendo a lo que está pasando hoy día, particularmente en el norte, porque además tenemos la famosa frontera porosa, ¿no? Que es tan difícil de poder controlar, más allá de que ha bajado. Sí, hay un cálculo que se dice que desde que están las Fuerzas Armadas controlando en el norte ha bajado en un 55% el ingreso no regular. Hay que preguntarse cómo se mide eso. Ya, tú no lo tienes tan claro. No lo tengo tan claro. O sea, ¿tú crees que de pronto la cifra está un poquito sobreestimada? Lo que pasa es que uno tiene que preguntarse cómo es que se determina esa cantidad. ¿Cómo determino yo que estoy controlando a las personas? Porque las veo. Exacto, porque los que no ves, claro, no sabes por dónde entrar. Si yo estoy cubriendo más, ¿cuál es el incentivo natural de la persona que está tratando de entrar? Tratar de buscar por otro lado. ¿Y por los autodenuncias? Es que las autodenuncias tenían sentido cuando la persona que se autodenunciaba tenía una expectativa de ser regularizada en el futuro. Como las señales políticas han ido en un sentido contrario, los incentivos a la autodenuncia también han bajado. Porque van a ser expulsados. Si me autodenuncio, me expulsan. Claro, es decir, una persona dice, bueno, ¿para qué me voy a ir a autodenunciar? Voy a hacer más fácil que me encuentren, cuando en realidad me sale más a cuenta hacer una vida con independencia. Rodrigo, déjame contar que estamos con Rodrigo Sandoval, ex jefe de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. Rodrigo, ¿qué te parece ya? Dicho todo lo anterior, este es un proceso que fue, tú lo fuiste observando, lo fuiste viendo, muchos dijeron no es para tanto, y además otros dijeron tenemos otros problemas, así que y otros dijeron que esto se podía resolver poniendo murallas y haciendo dura la frontera y todo eso, y nada de eso resultó. Pero tampoco se hizo. Se intentó, aquí en Chile se rigidizaron las fronteras. En Chile la apuesta, sobre todo en el gobierno anterior, fue impedir o prohibir el ingreso de personas que no fueran aquellas que nosotros en forma previa autorizamos que vinieran. Eso se ve muy bien en el papel, pero en la práctica no sucedió, porque nunca en la historia de Chile, piensa en esto, durante el gobierno de Piñera II, nunca en la historia de Chile hubo tanta capacidad para controlar la frontera en términos de prohibiciones de ingreso por el tema del COVID. Nunca hubo tanto, y nunca hubo tanto énfasis en controlar que no entraran personas que no fueran, y ha sido la época en la cual más ingresos clandestinos ha habido. ¿Y eso por qué? Porque las fronteras no son manejables a voluntad de los estados. Entonces, si nosotros seguimos viendo la frontera, esta es una cosa que puede parecer filosófica, pero en términos de gestión tiene implicancias. Si nosotros vemos la frontera como una raya, como un límite en el cual nosotros controlamos desde la raya hacia adentro y no tenemos nada que hacer de la raya hacia afuera, nosotros el problema lo vamos a tener cuando ya atravesamos la raya, que es lo que está pasando hoy día con las reconducciones, con todos estos problemas. Por supuesto, y por lo tanto el problema es regional también. O sea, no puedes hacerlo solo tú como país, sino que tienes que tener conexión y coordinación con los otros países, porque este es un fenómeno regional. Y esa coordinación no pasa solamente por el tema que se dice hoy día, que la única forma de cooperar regionalmente es que los otros países aceptan a los migrantes que nosotros estamos expulsando. Todos los países, si hacemos una encuesta en cualquiera de los países de la región, todos sienten que tienen más migrantes que los que necesitan y con los que quieren. Claro. Por lo tanto, ¿quién es el país que está dispuesto a recibir más migrantes? Ya, y ahí te quiero preguntar entonces por todas las medidas, legislativas que se están tomando en el Parlamento. ¿Qué te parece esta idea de un grupo de diputados de Chile Vamos, que es un proyecto de ley, ¿no es cierto?, para expulsar a migrantes ilegales que cometan un delito, 1, y 2, expulsar no expulsar, sino que establecer como delito el solo ingreso ilegal? Eso existía. Esto fue una pregunta que se le hizo al director de Migraciones el día lunes, que hubo una sesión, y le hicieron la misma pregunta, o le plantearon el mismo tema. Y él lo que responde, y creo que tiene razón, es lo siguiente: si la migración ya era delito, la migración irregular ya era delito. ¿Cuándo era delito? Hasta marzo del año pasado, hasta abril del año pasado. ¿Pero eso era delito por la antigua ley de migración? El decreto ley de extranjería, 1994, que estuvo vigente hasta el año pasado, ese decreto establecía delitos migratorios. Dentro de eso se encontraba, por ejemplo, el ingreso clandestino. Perfecto. Si con esa figura ya existente en la práctica tiene justamente estas cantidades de migrantes que estoy diciendo que son históricas. Estoy hablando de 56.000 en el 2001, 32.000 en el 2020, en el 2021, 32.000 en el 2020. Si con esa figura delictiva ya consagrada en la ley, esa fue la cantidad de migrantes, definitivamente el solo consagrarlo como delito no basta, por una cuestión práctica. Porque si tú tienes, por ejemplo, no recuerdo cuál fue la cifra que dieron en migraciones, pero si tú tienes una cantidad de, ponle 3.000 reconducciones, estás hablando de que hoy día son reconducciones. Si tú transformas el ingreso clandestino en un delito, esa persona, en lugar de ser reconducida, tienes que someterla a un proceso penal. Que es lo que decía el actual director de yo creo que tiene razón en ese punto. Claro. Ahora, fue tanto esto que
con la antigua ley, todas las autoridades, también Piñera 1, correcto, llegaron a la conclusión de que no tenía sentido iniciar esa acción penal. Entonces, ¿y qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que hacían? Iniciaban la acción penal, y ¿qué es lo que hacíamos? Porque yo también seguí esa práctica. Sí. Y iniciábamos la acción penal porque la ley lo exigía, pero inmediatamente nos desistíamos para poder hacer efectiva la expulsión administrativa. Eso es lo que se hacía. Porque en la práctica, la realidad supera la norma. Y por muy creativos que sean nuestros diputados y nuestros políticos, que de verdad es sorprendente el nivel de ignorancia y de creatividad que conjugan en algunos personajes, por muy creativos que sean, no por hacer una ley que diga que yo los voy a expulsar, va a significar que los puedo expulsar. Ya, y entonces ahí, ¿qué te parece la idea planteada también por el actual director de Migraciones, Luis Taller, respecto de un empadronamiento biométrico? A ver, eso no es una medida, eso es una necesidad urgente, imperiosa e inevitable. ¿Qué significa todo esto para significa saber quiénes son los que están? ¿Pero cómo? ¿Cómo se hace? Es que ese es el problema, ese es el problema operativo. Si lo que nosotros tenemos hoy día, voy a ir de nuevo atrás, aquí había una definición que en un momento había que hacer. ¿Qué optamos? En un contexto que no depende de nosotros. Si la realidad venezolana estaba más allá de lo que nosotros quisiéramos hacer. Iba a pasar de todas maneras, claro, en la evolución. Claro. Iba a ser eso. Y pasó. Y por lo tanto tú ibas a tener una presión migratoria, claro, inabordable. Ahora, ¿qué hacías respecto a eso? Optabas por lo que hizo el gobierno de Piñera 2, de decir, no, aquí va a entrar solamente el que tiene sus documentos en orden, el que pidió su visa antes, el que pide la visa responsabilidad democrática. Y les exige que las visas se saquen en sus respectivos países. Claro, porque lo que hace el gobierno de Piñera, al establecer el visado de turismo a los venezolanos, fue impedir que los venezolanos pudieran entrar regularmente para regularizarse acá. Claro. Lo que les dice es, ustedes o entran regulares, o entran con su visa desde sus países de origen, claro, o no. Tampoco pusieron las condiciones para poder tramitar adecuadamente las visas allá. No, pues eso pasaba ya, que terminaban un año, 2 años, no sé, un año entero para sacar una visa. Aquí parece que hay mucha econometría, pero hay poca sociología. A ver. Piensen ustedes lo que significa la economía en Venezuela. ¿Y cuánto significa para un venezolano pagar $300 por su pasaporte? Claro. ¿De verdad creen que es realista decirle a esas personas que con su pasaporte saquen una visa en su país? Entonces, ¿qué había que hacer, dicen tú? No, la decisión la tomaron los mismos migrantes que dijeron, mire, lo siento mucho, usted me dirá que no puedo entrar, pero yo voy a entrar por la que pueda. O sea, tú dices que eso incentivó la inmigración irregular. Este asunto de los incentivos, no incentivos, vamos a entrar de nuevo a la discusión de Cúcuta. Claro. Da lo mismo. Cúcuta, cuando va el presidente Sebastián Piñera, y hace como una especie de llamado. Da lo mismo, si esta pelea infantil entre que fue Cúcuta, que fueron no fue otros, Cúcuta, fueron claro, estos, ya, eso déjenlo para los que quieren perder el tiempo peleando. La pregunta práctica es la siguiente. ¿Cuál? ¿Existía forma de evitar que llegaran muchos venezolanos a Chile? No había forma. Lo que yo podía controlar era de qué forma llegaban. En algún momento a mí me ha tocado trabajar con el gobierno colombiano. Y en el gobierno colombiano, que han puesto mucho más oreja... Y que tienen mucho más venezolanos por razón evidente que nosotros. Se supone que hay más de 2 millones de venezolanos. De los 7 millones. Claro. Y con toda esa urgencia, el año 2018 yo participé en algunas reuniones, y una de las cosas que se les dijo es, yo recuerdo esta frase, con autoridades altas del gobierno colombiano ahí, que escuchaban mucho más de lo que yo he visto escuchar aquí en Chile. Y decía, nosotros le dijimos, mire, usted no tiene nada que hacer para que haya o no haya migración venezolana en su país. Lo que usted sí puede hacer es qué va a pasar con esa migración en su país. Y acogieron la idea de generar no visados, sino que permisos especiales de trabajo, permisos transitorios, que permiten a esas personas identificarse, biometrizarse. La biometría es un tema casi técnico. Lo que está diciendo el director de migración es identifiquemos quiénes son, pongámosle huella, pongámosle cara. Eso es lo que está diciendo. Parece obvio. Parece obvio, ¿no, pero no es muy posible cuando yo estoy generando condiciones para que las personas entren en forma clandestina, porque ahí no hay ningún incentivo para biometrizarse, ni digitalizarse, ni nada. Casi que tendrías que empezar a pedirle a todos los extranjeros que ves en la calle sus documentos para poder iniciar, y vamos llegando, que para allá va la cosa. Hoy día, ¿tú dirías que sí? Es que con el estado que estamos hoy día de borde y que nadie quiere asumir las decisiones políticas para hacer lo que de verdad hay que hacer. Bueno, el mismo criterio Valencia, ¿no es cierto?, por parte del propio fiscal nacional, ¿no? Que muy mal comunicado, yo creo que es más mal comunicado que lo que sea. ¿Por qué? Porque cualquier persona que comete un delito y que no está en condiciones de identificarse, la verdad es que la prisión preventiva va a ser una de las medidas que se van a tomar hasta que se pueda identificar. Porque uno revisa el oficio y el oficio lo que dice, de hecho el oficio dice nacionales o extranjeros. El oficio del fiscal. El oficio habla de nacionales o extranjeros. Lo que pasa es que yo, más que cambiar el criterio, le recomendaría al fiscal que cambiara su equipo de comunicaciones, digamos, porque está muy mal comunicado. La verdad es que la medida es de todo sentido común. Una persona que no está en condiciones de se podrá pedir previsión preventiva. ¿Qué es lo que dice la Asociación de Fiscales? Tiene mucha razón. ¿Qué dice? Hay que hacer una
un distinto de los delitos, entre pues. el tipo ¿Cómo de va a ser delito. lo mismo un hurto que un hecho grave? Claro, es decir, ahora, si el oficio distingue entre faltas y delitos y simples delitos, Claro. pero no distingue entre los tipos de delitos o crímenes, ya no hace esa distinción. Pero también hay un tema práctico, porque si yo lo que quiero es aplicar la prisión preventiva a los que no puedo identificar, tengo que tener recursos, por ejemplo, del servicio del registro civil, que esté en condiciones de llegar a empadronar a las personas. Rodrigo, pero ¿qué hacemos con el norte? ¿Qué hacemos con las personas que hoy día están? Imagínate lo que pasó en Calama anoche nomás, pues si esto fue tremendo. No sé, que estamos yo con todo lo que tú me conoces, con toda la... Desde la posición en que tú sabes que yo tengo respecto al tema migratorio, yo creo que estamos en un momento en el cual las opciones son mucho menores que las que teníamos antes. O sea, que hay que ver. Aquí las decisiones que tenemos que tomar hoy día van a ser mucho más distintas, mucho más difíciles y mucho más dolorosas que las que podíamos haber tomado hace 6 años. Esa es una ¿Y eso doloroso por dónde pasa? Yo lo que creo que aquí tenemos que entender es que tenemos una gran cantidad de extranjeros dentro del país, dentro de los cuales una cantidad no menor, muy superior a la que había antes, no se encuentra en situación regular. Hoy día el nivel de irregularidad es muy superior al que había hace años atrás, muy superior, aun cuando se han endurecido todas las reglas. Aumenta y eso... Pero es lo que, esto es de libro. Ya, se estaba dice, mientras usted rigidice, más aumenta la irregularidad. Pero bueno, cuando tú tienes esa realidad, tú tienes una alternativa para empezar, que es regularizar. Péguense en los techos los auditores, al que no le gusta me corta, da lo mismo, pero aquí hay una sola posibilidad, es distinguir la paja del trigo. Si el problema que yo tengo es una cantidad de extranjeros que están cometiendo cosas y que yo no sé quiénes son, dónde están, en fin, yo tengo que tomar una decisión, que es decir, todos aquellos extranjeros que estén en condiciones de demostrarme que no tienen antecedentes penales, los someto a un plan de regularización, les doy documentos, si no le quiere dar visa, denle un permiso especial de trabajo, pero sáquelo de la marginalidad. ¿Y la expulsión como concepto? Primero eso. Primero yo le doy la oportunidad a los que están en condiciones de poder insertarse laboralmente. Después de eso me van a quedar personas que no van a estar en condiciones de acreditar que no tienen antecedentes penales. Perfecto. Sea por problemas documentales o sea por problemas porque sí tienen antecedentes penales. Exacto. Y ahí yo empiezo a trabajar. ¿Qué es lo que uno tiene que entender? Que la capacidad de control, de fiscalización de las policías en la calle y la capacidad de control administrativa que tiene la administración es un recurso finito. Absolutamente. Y por lo tanto uno tiene que concentrarlo, perfilarlo. Aquí eso es lo que hay que hacer. Si esto no se puede solucionar con miles de carabineros, porque si no todos vamos a terminar siendo carabineros. Vamos a tener que tener tantos carabineros como habitantes tenemos. Eso es absurdo. Eso significa no exigirle a las policías más inteligencia. Ya, pero la expulsión sí que es un recurso absolutamente válido. Más allá de ser válido o no, es evidente que sí. Pero la pregunta es, ¿por qué es tan difícil expulsar? Por materializar la expulsión, porque además tienes que pensar que hagamos posible una expulsión. Supongamos, ¿cuántas personas hoy día están? No recuerdo cuál fue la cifra que dio el director de migraciones, pero en mi época dictábamos como 3.000 y tantas expulsiones. Pero 3.000 y tantas, ¿en qué periodo? ¿En qué lapso? ¿En un año? Claro, entonces... ¿Pero se podían materializar? Es que ese es el problema, porque además esas expulsiones van por distintas razones. Está el criminal. De acuerdo, está el criminal, pero ojo, esas expulsiones se están haciendo en Chile. Una persona que comete un delito grave termina su condena y lo está esperando un vehículo para que se vaya. Ya, pero dicen que es mucho más bajo la gente que se expulsa respecto de aquella que debiera ser expulsada. Es que de la gente que debería ser expulsada, hablemos de quiénes son, porque ahí estamos entre los que han cometido algún delito, sí, pero también están entre los que se les pasó la visa, no tuvieron plata para regularizarse. Hay un montón de situaciones. Lo que pasa es que como si yo no tengo plata para regularizarme, se me va a vencer la visa. Si se me va a vencer la visa, no voy a poder avanzar y por lo tanto voy a terminar en una expulsión. Ya. Hay casos de eso y no pocos. Rodrigo, atención al tiempo porque se nos va acabando. Sí. A ver, si tú estuvieras en tus manos, sabiendo lo complejo y difícil que es abordar esta temática que, como bien dices tú, se nos fue de las manos, ¿qué hacemos? Primero, regularizar. Primero, lo mismo. Es decir, Mario Desbordes te está diciendo que regularices. Yo he escuchado a Mario Desbordes en la última semana diciendo que regularice. A todos. Es decir, que hay una cosa que no se puede decir de Mario Desbordes, es que sea un loco fanático. No, es un tipo que es bastante razonable. Claro. Y él está diciendo regularice, deja de perder el tiempo. Cuando tú regularizas, separas la paja del trigo. Ya tienes un sector mucho... ¿Y cómo se regulariza? A todas aquellas personas que no tengan antecedentes penales y que están en condiciones de identificarse. ¿Pero qué haces? ¿Un llamado público y dices vengan todos a regularizarse? Ha habido procesos especiales de regularización. ¿Con qué incentivo? El 2008, sí, el 2018. Pero ahora, ¿con qué incentivo ahora?
regularizarse. No, pero regularizarse, eso es lo que sí, te pregunto. Claro. Sí, sí. No, porque es que la gente podrá decir, pucha, me voy y me van a expulsar. No, perdón, sí, exacto, tienes razón. A eso voy. Sí, gracias. ¿Cuál es el incentivo? Sí, claro, el incentivo para las personas que van a trabajar es que todo el que quiera trabajar va a venir acá. El que no se regulariza, duro con ellos, pues, ningún problema. Ya. Ningún problema. Pero para cerrar entonces ese punto, tú dices regularizar uno y dos. Eso, perdón, primero, regularizas, igual te vas a quedar con una gran cantidad de gente adentro. Por supuesto, irregular. Claro, y no, estoy hablando de las que vas a regularizar. Correcto. Igual va a significar aumentar la presión en los servicios sociales y todo. Pero estás en una realidad que no adoptaste en su momento. Báncate ahora las consecuencias de eso. Habrá que generar, porque además esas personas que van a ser regularizadas van a empezar a trabajar y van a generar recursos y pagan IVA y pagando impuestos. Es decir, ahí hay un trabajo del Estado de hacer corresponder la cantidad de servicios a la cantidad de recursos que recibe. Eso ya es otro tema. De la otra gente, tú tienes que realizar perfiles, no los voy a decir en público porque no quiero generar un incentivo a empezar a simular condiciones como las que voy a describir, pero uno empieza a hacer perfiles entre aquellas personas que no quedaron en regularizar, no las vas a expulsar a todas porque tampoco te interesa expulsarlas a todas. ¿A quiénes quieres expulsar? A los delincuentes y a los potenciales delincuentes. Por cierto. Esas personas son fácilmente perfilables, por lo menos en su mayoría, desde un punto de vista criminológico. No lo voy a mencionar acá. Vale. Pero hay formas, hay comportamientos, hay configuraciones antropológicas, si tú quieres, que permiten uno decir, ya, estas personas expúlsala. ¿Y un estado de excepción en el norte ayudaría? Pero si el estado de excepción significa en la práctica incorporar más recursos de control a una zona que está descontrolada. Sí, claro que vaya a tener que tener más estado de excepción y vas a tener que tener más policía y vas a tener que darle más facultades. Si el problema en esto es que como no toma, esto es lo mismo que pasa con Carabineros. Si tú no vas tomando decisiones integrales, tu única respuesta de corto plazo siempre termina siendo dale más facultades a los que están ahí, no importa que se excedan. Ese es el problema práctico que tenemos hoy día. Piensa tú, me voy a ir al tema de Carabineros, pero piensa tú, desde el año 2000, desde 1990 hasta la fecha, hasta el 2018, todas y cada una de las crisis de seguridad, todas las conmociones de seguridad pública que hubo, se respondieron siempre con más facultades, más recursos para Carabineros y menos trabas y menos control. Todas. ¿A dónde llegamos? Al 2018, con el proceso de mayor deslegitimación institucional que pasó en Carabineros. Claro, hoy día estamos en una situación urgente, queremos de nuevo la Luma, y por eso estamos recuperando ese prestigio por Carabineros, pero en poco tiempo más, porque estamos de nuevo tirando más facultades, sin control, nos vamos a encontrar de nuevo con una crisis de legitimidad. Hasta que no resolvamos esto va a ser un ciclo de ir y venir, porque no tenemos otra forma de resolverlo. Lo mismo pasa con el tema migratorio. Bien, pues Rodrigo Sandoval, ex jefe de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Súper interesante, ¿eh? Muchas gracias. Bien, los dejamos con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que estén bien. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40